Costa Rica Noticias. Hola, ¿qué tal amigos de Costa Rica Noticias? Les saluda Melissa Valerio, gracias por acompañarnos este miércoles 14 de julio, hoy con información nacional, internacional, deportiva y mucho más, para que usted no se pierda detalle durante la próxima hora de programación. También recordarles que estamos en vivo en la señal de 13 Costa Rica Televisión y de la 101.5 FM de Radio Nacional. Además, usted está viendo acá en la parte inferior de nuestra pantalla lo que eran todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. En cada una de ellas usted podrá encontrar un enlace con la señal en vivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión, así como información relevante de este miércoles. Como siempre, con muchísima información en vivo de última hora, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. Fiscalía insiste en pedir prisión preventiva para 3 investigados en caso Cochinilla por peligro de fuga. Este miércoles se realiza el tercer día de la audiencia para apelar las medidas cautelares. Mayores de 40 años sin factores de riesgo podrán vacunarse contra la COVID-19 a partir de este viernes 16 de julio. Así lo determinó la Comisión Nacional de Vacunación ante la llegada de 500,000 de vacunas donadas por el gobierno de Estados Unidos. Aunque por segundo año consecutivo este 1 de agosto no habrá romería debido a la pandemia, la Iglesia Católica dio a conocer este miércoles varias actividades donde podrán participar los creyentes. En el campo internacional, una nueva ola de calor e incendios obligan a las autoridades del oeste de los Estados Unidos a racionar la energía eléctrica a sus habitantes. 12:02 y vamos con el detalle de las informaciones. El Ministerio Público insistió esta mañana en imponer prisión preventiva a 13 de los 30 detenidos en el caso Cochinilla. Además, presentaron la solicitud de ampliar a más de 4 meses las medidas cautelares ya impuestas. La periodista Andrea González nos informa sobre esto. Muy buenas tardes, Andrea, adelante. De las medidas cautelares que había impuesto la jueza Carolina Lizano a las 30 personas detenidas ya hace un mes, justamente hoy hizo un mes de los allanamientos por el caso conocido como Cochinilla. Este proceso que se lleva ahorita acá en los tribunales de Goicoechea ante el juez penal de apelación lleva un proceso bastante expedito si se compara con el primer proceso que se llevó para las medidas cautelares. Esta mañana fue el turno de la Fiscalía de exponer más bien cuáles son sus argumentos para solicitar la prisión preventiva para 13 de las personas investigadas por el caso Cochinilla. Recordemos que ellos habían solicitado inicialmente esta prisión preventiva para estas 13 personas, alegando peligro de fuga. Sin embargo, la jueza los dejó en libertad con otras medidas cautelares. Las más conocidas, si se quiere, es la de Mélida Solís, quien tuvo que pagar una fianza de $3 millones, y la de Carlos Cerdas, dueño de la empresa MECO, quien tuvo que pagar una fianza de $5 millones. Los abogados nos explicaron que durante esta mañana la Fiscalía también se me mencionó el tema de ampliar a por lo menos un año el tiempo que estarían habilitadas estas medidas cautelares. Recordemos que actualmente es por 4 meses únicamente, pero la Fiscalía está pidiendo a extenderlas hasta un año más. Además, también de última hora se conoció que la Fiscalía alegó que las afirmaciones de la jueza Carolina Lizano son contradictorias a las mismas medidas cautelares que ya habían dictado, y esto podría, los mismos abogados lo están utilizando como parte de su estrategia para enfrentar el proceso esta tarde. Veamos lo que nos dijeron. Espera es que la Fiscalía finalice
su exposición de las apelaciones, que van en dos sentidos, contra las medidas de varios imputados y contra el plazo que se impuso de 4 meses. Sería finalizar con la intervención de la Fiscalía y después con la intervención de nosotros los defensores. Básicamente son 3 temas. El primero es el tema del plazo. Ellos pidieron 1 año y la jueza les concedió 4 meses. Entonces van a alegar el tema de que en esa parte la resolución es errónea. El otro tema está relacionado con las medidas cautelares sustitutivas que le impusieron a los imputados respecto a los cuales se les pidió prisión preventiva. Ellos van a sostener que eso resulta inidóneo e irrazonable. Y el tercer punto precisamente es que adelantaron que van a señalar que la fundamentación de la jueza es contradictoria, porque por un lado ella sostiene que hay indicios de comisión del hecho delictivo, por otro lado señala la existencia de peligros procesales y luego dice que esos peligros se pueden paliar con las medidas cautelares sustitutivas. Nuestro criterio, evidentemente, ahí no hay contradicción, ¿verdad? Porque ella claramente señala que las medidas que ella impuso son suficientes para paliar esos peligros procesales. Y esa va a ser la tesis que vamos a sostener en la audiencia. Para esta tarde se espera que le sigan los defensores públicos y los defensores privados, ambos haciendo su defensa, su exposición sobre los elementos que argumentó la Fiscalía durante la mañana. Son sobre estos 3 puntos en particular. También durante la mañana se vio que estuvo presente entre las personas acá citadas, estuvo Carlos Solís, que él es el exgerente financiero de CONAVI, y Tobías Arce, él es uno de los investigados por la Fiscalía por tener supuestas conexiones con el CONAVI y la empresa privada MECO. Ellos dos estuvieron presentes. Recordemos que este tribunal, a diferencia de las otras audiencias, segmentó el proceso por partes y está citando de forma separada, individual, a cada uno. Sin embargo, en su mayoría están conectados por la vía Teams, que fue habilitada por el Poder Judicial desde el primer día. Esto también para habilitar un poco, desahogar un poco las salas acá en los tribunales y agilizar un poco el proceso con el tema de la presencialidad. También recordemos, entre las personas que se hicieron presentes estuvo Eric Ramos, don Eric Ramos, él es el abogado de Carlos Cerdas, y él nos comentó que parte de que don Carlos no iba a ser parte hoy de forma presencial acá en los tribunales, y veamos lo que él nos dijo. La Fiscalía no estuvo satisfecha con lo que resolvió el juez y presentó el recurso de apelación. Hoy lo van a exponer ante el tribunal. Nada más, don Carlos se va a volver a presentar debido a los... Bueno, eso yo creo que no tiene relevancia. Entonces, nosotros nos estamos apersonando y él se está resolviendo con él. Finalmente, de terminar la exposición el día de hoy de parte de los abogados, el juez tomará su receso para resolver el caso y finalmente dictará o citará a las partes para dar su veredicto. Sin embargo, los abogados estiman que este proceso se podría extender incluso hasta mañana por la mañana. Esa es la información que tenemos acá desde los tribunales en Goicoechea. Ustedes siguen con más allá en el estudio principal. Muy buenas tardes a nuestra compañera Andrea González, y como lo hemos venido haciendo, le daremos seguimiento a este tema Cochinilla, que sin duda cada vez implica más investigación y otros imputados. Y cambiamos de tema, y es que un estudiante de la Universidad Nacional denuncia que no puede graduarse de su maestría porque la UNA y el CUNARE le exigen completar un formulario que le solicita datos sensibles. Amparado en el artículo 1 de la Ley 8968 de protección a la persona frente al tratamiento de sus datos personales, donde se indica que nadie está obligado a entregar datos sensibles, José Pablo Pérez alega que le están impidiendo graduarse porque se niega a completar un formulario. El denunciante, estudiante de maestría en Administración de las Tecnologías de Información de la Escuela de Informática de la UNA, no desea revelar datos relacionados con el salario que devenga, diagnósticos médicos a los que se refiere como limitaciones, entre ellas de habla, de tipo auditivo o de movilidad física. Pues nada le garantiza que su información será protegida.
Agrega que en muchas ocasiones las bases de datos de formularios como este se filtran y terminan siendo de conocimiento de empresas comerciales. Lo que me llama la atención en ese consentimiento informado, o más bien esa boleta que presenta un consentimiento informado, es que esa información sería compartida con todas las universidades públicas del país. Hay datos de padecimientos médicos, se piden datos de los progenitores, incluido el último grado cursado y la nacionalidad. Y lo que lo hace ver a uno que eso pues no es solamente información personal, también es requisito que toda la información que uno llene sea respaldada con una declaración jurada que debe de ser entregada para las gestiones de graduación. Se supone que la Universidad Nacional no debería de poder solicitar datos de forma irrestricta, inclusive como lo hemos mencionado, con con preguntas médicas y fines no médicos. Eso me parece una contradicción. Por otro lado, me entero por medio de una comunicación del CONARE en Facebook que dicho ente pretende utilizar esa información para llamar a los empleadores y conversar con los jefes inmediatos de nosotros, los egresados, para presuntamente obtener indicadores de desempeño. En la oficina de prensa de la Universidad Nacional nos indicaron que tienen conocimiento del caso desde ayer y emitieron un comunicado en el que el rector Francisco González aseguró que la Universidad Nacional no condicionará la entrega del título a la obligatoriedad de completar la boleta nacional de graduación. Y la telefonía fija reapuntó con la pandemia y los consumidores incrementaron la velocidad de Internet de sus dispositivos celulares. Estas son parte de las conclusiones presentadas hoy por la SUTEL al dar a conocer el informe estadístico del sector de telecomunicaciones del año 2020. La SUTEL, ente regulador de la industria de las telecomunicaciones en el país, brindó detalles estadísticos sobre el comportamiento y cambios del sector, en el que se muestra un incremento significativo en el consumo de datos móviles y el aumento principalmente del consumo de mayores velocidades en telefonía fija. Dato lógico ante la demanda de los miles de estudiantes y teletrabajadores que ahora desarrollan sus tareas desde la casa desde que inició la pandemia. Las redes de telecomunicaciones en Costa Rica han soportado ese aumento en la demanda y esos cambios, que fue un cambio repentino. Las redes de telecomunicaciones en Costa Rica demuestran que son redes robustas. Por otra parte, demuestra que el consumo de los datos en Costa Rica sigue siendo un tema muy importante si comparamos el consumo de datos en Costa Rica con respecto a los países de Latinoamérica. El consumo de datos de Costa Rica se duplicó del 2019 al 2020, de 383.000 terabytes a 628.000 terabytes. También hemos visto un crecimiento importante en las suscripciones de Internet fijo. Las velocidades de Internet fijo, hoy los ciudadanos costarricenses están accesando a velocidades mayores a 10 megabits por segundo. Eso representa como un 60% de la población está accesando a velocidades mayores a 10 megabits por segundo. Recuerda usted que en los años anteriores las velocidades eran 2 o 3 megabits por segundo. Bueno, hoy alrededor de un 60% de la población está accesando a velocidades de más de 10 megas. En el ámbito de la telefonía móvil, el ICE cuenta con un 41% de participación en el mercado, seguido de Movistar con 38% y Claro con 20%. Se muestra una caída en el consumo de la telefonía prepago, pero esto se debe, según indican, a que el ICE eliminó miles de líneas que no estaban en uso. El ajuste que hace el instituto ya está contemplado en esos datos que se están representando hoy en las estadísticas del sector de telecomunicaciones por parte de la SUTEL. En acceso y servicio universal, llegamos a más de 1.300.000 habitantes beneficiados con acceso a servicio de voz y datos en el 99% de los distritos del país, con presencia de los programas desarrollados con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, Fonatel. Imagínense que el 84% de la población beneficiada con los
con el Fondo Nacional de Telecomunicaciones está en el primer quintil y el 13% está en el segundo quintil. Eso nos alegra mucho y nos satisface mucho como Superintendencia de Telecomunicaciones porque se está cumpliendo los objetivos que la Ley de Telecomunicaciones estableció del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Llevarle servicios de telecomunicaciones iguales en las condiciones similares a las condiciones de las zonas urbanas a las zonas rurales y a que las personas que tengan ingresos de los servicios que pueden disfrutar por sus ingresos, pues que las personas que no tengan ingresos también disfruten de los servicios de telecomunicaciones. Alrededor de 163 millones de dólares son los que se han invertido en los servicios de telecomunicaciones para poder llevar a toda la población costarricense. Destacan también las cifras que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones ha destinado desde el 2016 al 2020 para entregar dispositivos al programa de hogares conectados y centros públicos equipados. Y los conductores que transiten por la carretera Bernardo Soto, específicamente en las obras que se realizan en el puente sobre el río Alajuela, en La Garita, y en el río Ciruelas, en Villa Bonita, percibirán una serie de cambios viales. Por ejemplo, en el caso de Río Alajuela ya se finalizó la construcción del nuevo puente, lo cual permitirá habilitar esta nueva estructura que consta de 3 carriles. Por otro lado, la ampliación del puente sobre el río Ciruelas ya se concluyó la segunda fase y se espera que esta estructura esté en operación en las próximas semanas. En tanto, durante estos días el tránsito se desviará hacia el costado sur del nuevo puente, ya que actualmente se transita por el costado norte con el fin de concretar trabajos de asfaltado. ¿Y cuál es la situación vial en carretera? Lo vemos gracias a la señal de cámaras viales cr.com. Ustedes pueden observar la ruta 209 en Desamparados. Hay bastante fluidez vehicular, sin embargo, hay tránsito de vehículos, así que si debe usted circular por esta zona, recuerde que hoy no transitan las placas 5 y 6. Ahora vemos en pantalla la ruta 2, el sector de Taras con vista hacia Cartago. Ahí hay mucho menos vehículos por esta carretera, así que evite la velocidad para no tener accidentes de tránsito. De manera contraria, en la rotonda de la Bandera sí hay mayor tráfico de vehículos debido a los arreglos que se realizan en esta zona en nuestro país, así que si debe ingresar a Zapote o San Pedro, tome las medidas del caso. Por último, en la ruta 39 del sector Atillo 8, que va a Pavas La Oruca, ahí como es habitual en la zona hay bastante tráfico de vehículos, así que si usted tiene que transitar por la ruta 39, tenga paciencia. Y a las 12:18 hacemos nuestra primera pausa comercial, pero le contamos que la vacunación para mayores de 40 años empieza este viernes en todo el país. Hacemos una pausa y volvemos con la información. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Todos los martes, a partir de la 1 de la tarde, desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. En el siguiente capítulo de Camino al Desarrollo presentaremos el programa Transformando Comunidades del Banco Nacional de Costa Rica y su aporte a los proyectos de las comunidades pesqueras del Golfo de Nicoya. La vida de un pescador es difícil. Nosotros como pescadores siempre tenemos necesidades y con la pandemia se aumentaron mucho más. La Fundación Mar Viva y el Banco Nacional pues nos ha ayudado con el apoyo técnico. Transformando Comunidades impulsa toda aquella idea de negocio productiva que sea sostenible en el tiempo. Acompáñenos este lunes a las 8:30 de la noche por 13 Costa Rica Televisión. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender,
La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. Alex Galindo nos lleva a conocer las historias de jóvenes que se enfrentan al mundo con una característica que los ha llevado a ser señalados por la sociedad: el síndrome de Down. Gonzalo trabaja aquí en Cinépolis y esta vez conoceré sus labores. Up Down, los sábados a las 5:30 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 12:20 le contamos cuál es el tipo de cambio para este miércoles. La compra se encuentra en 615 colones con 0,1 céntimos y la venta en 621 colones con 0,7 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y las personas mayores de 40 años con o sin factores de riesgo podrán vacunarse contra la COVID-19 a partir de este viernes 16 de julio. Así lo determinó la Comisión de Vacunación, que avaló la apertura de Grupo 5 gracias a la mayor disponibilidad de vacunas con la llegada de la noche anterior de 500,000 de dosis donadas por el gobierno de Estados Unidos. La Caja del Seguro Social mantendrá el proceso de vacunación en todos sus centros de atención. En esta etapa la vacuna estará disponible en algunos hospitales de la Caja. En el mismo lugar donde se aplica la primera dosis, se recuerda que se aplicará la segunda dosis. Asimismo, las personas mayores de 40 años pertenecientes a los grupos 3 y 4 que no hayan recibido la primera dosis pueden acercarse a su área de inscripción para solicitar su inmunización. En la mayoría o en su mayoría las dosis donadas por Estados Unidos se estarían utilizando para inmunizar con primera dosis a la población de 40 a 57 años, que hoy representa uno de los grupos que más requieren hospitalización por casos asociados al COVID-19. Avanzado este grupo, cada área de salud, según su marcha, estará comunicando nuevos bloques etarios avalados para su inmunización. Este 500,000 de vacunas que llega vía donación de los Estados Unidos nos va a permitir acelerar el proceso de vacunación y proteger a más personas. Como lo anunció la Comisión de Vacunación, a partir de este viernes, las personas del Grupo 5 mayores de 40 años ya podrán ir a vacunarse. Es decir, vamos a proteger a más personas con este envío y con otros, como lo está planificando y como lo hemos planificado con los diferentes contratos que tenemos, pero esto particularmente viene a darnos un empuje, un salto para proteger a más personas y no solo proteger la salud, sino también acelerar el proceso en que podamos recuperar nuestra economía y recuperar los empleos de las personas. Y tras realizar más de 700 pruebas serológicas a los vecinos de la Unión debido a una supuesta vacunación falsa, la Caja de Seguro Social encontró 5 casos en donde no hubo evidencia de inmunización. A estas personas la entidad recomendó una tercera aplicación. El grupo técnico de alto nivel institucional, en donde participaron inmunólogos, infectólogos, salubristas, epidemiólogos y expertos en vacunación, así como miembros de la red de servicios de salud y del área de salud de la Unión, rindieron este miércoles un informe sobre lo acontecido con una supuesta vacunación falsa, en donde se estudió el caso de 1,457 personas. Se abordaron el 97% de la población usuaria. De esta población, en el 44%, debido a que los mismos usuarios reconocieron que tuvieron efectos secundarios relacionados al proceso de vacunación. Estos pacientes no requirieron la realización de pruebas serológicas, la cuantificación de anticuerpos, y únicamente en la población restante, que fue un 55%,
se realizaron las pruebas serológicas. Estas pruebas serológicas fueron positivas, la determinación fue positiva, lo cual nos evidencia que fueron inmunizados y únicamente en 5 casos de toda esta población los anticuerpos fueron negativos. Aún así, como les reitero, tienen condiciones de enfermedades propias que justifican el hecho de que no elevar, que pueden justificar la no presencia de anticuerpos. Precisamente con base en la literatura científica, el grupo técnico aclaró que a estas 5 personas se les recomienda una dosis adicional de la vacuna, la cual se le ofrece como parte de su evaluación integral y no en función del título de los anticuerpos. De estas 5 personas, estamos en proceso de análisis, ¿verdad? De estas personas están en este periodo de consulta detallada. Algunos de ellos ya han decidido aplicarse la vacuna y otros todavía están pendientes de decidir. Pero ¿cómo fue que llegaron a estas conclusiones? Y para aquellos casos donde se consideró que eventualmente persistía la duda de la aplicación o no de la dosis, se le ofreció a las personas la posibilidad de hacer la determinación de anticuerpos. Yo tengo que aclarar, porque es mi obligación como inmunóloga, decirles a ustedes que en condiciones rutinarias, basales, no se recomienda la medición de anticuerpos postvacunales de rutina. Esto genera mucha confusión. ¿Por qué razón? Porque los anticuerpos son solo la superficie de la respuesta del sistema inmune. Para las voceras, a pesar de estos resultados, aún no se puede determinar que el caso de don Elías Rodríguez, un adulto mayor de 80 años de la Unión, fue el único, y por eso la situación se definirá por las autoridades. Es un tema que va al lado administrativo, ¿verdad? Nosotros como una comisión técnica lo que llegamos a concluir son los puntos que hemos expuesto hasta este momento, basándonos en la clínica que presentaron los pacientes y en los resultados de las pruebas serológicas. Sí, y ya como para dar ahí una respuesta, sí ya tendríamos que esperar a que esté la investigación completa con todas las entrevistas y todo lo que ello implica, y pues no podríamos ahorita en este momento adelantar criterio. En tanto, el funcionario involucrado aún sigue suspendido y bajo investigación tanto administrativa como judicial. Y la Caja del Seguro Social ha aplicado 564,000 vacunas contra la influenza durante 2 semanas de campaña masiva. Áreas de salud señalan que adultos mayores y niños menores de 7 años han sido el público más difícil de captar, lo que ha disminuido el ritmo de la vacunación. La Caja Costarricense del Seguro Social dio a conocer que durante las 2 primeras semanas de campaña de vacunación masiva contra la influenza estacional se aplicaron 564,470 dosis, lo que representa un avance del 37.6% del total de dosis adquiridas. Del total de las dosis registradas, 256,245 corresponden a personas mayores de 58 años, 105,861 a niños de 6 meses a 7 años y 10,915 a mujeres embarazadas y otros 37,378 a personas trabajadoras de salud. Específicamente en personas con enfermedades crónicas se logró aplicar 152,415 dosis que corresponden a personas entre los 7 y 57 años de edad. A pesar de haberse aplicado más de 500,000 inmunizaciones, las áreas de salud señalan que el avance ha sido lento en comparación con años anteriores. En relación a otros años, casi siempre el fuerte son las primeras 3 semanas de jornada. La caja proyecta de 4 a 6 semanas de jornada, ¿verdad? El año pasado sí hubo muchísima aceptación por parte de la población. Nosotros el año pasado estábamos en vacunatorios externos también, extramuros, perdón, y la afluencia era increíble. O sea, en un vacunatorio se ponían hasta 300 dosis. Eran como 600 diarias, así por 3 días. Pero este año sí ha disminuido un montón la cantidad, a pesar de que estamos en un lugar bastante cómodo, porque eso es lo que nosotros buscamos, la comodidad para el usuario.
Por ejemplo, en el área de salud de San Francisco, San Antonio de Escazú, administrada por Coopesana, de las 11.300 vacunas que les llegaron a este martes, se habían aplicado 4.795 dosis, lo que significa un 42%. Sin embargo, mencionan a la población que la más alejada han sido los adultos mayores y los niños. Ha sido como atípico porque los adultos mayores, que son las personas que esperábamos que vinieran, porque ellos ya están vacunados, ¿verdad? Han venido muy pocos. En realidad han venido muy pocos en comparación a la pirámide poblacional que nosotros tenemos de adulto mayor. Embarazadas han venido pocas también porque muchas tienen temor y también están con la intriga, ¿verdad? Si me pongo COVID, si me pongo influenza. Nosotros, bueno, yo aquí en el vacunatorio yo las educo. Si encuentro una paciente que no se ha vacunado contra COVID, yo la educo, pero muchas tienen aún el temor de aplicársela. Y los niños de 6 meses a menos de 2 años son los que están duros, que no vienen, no cuesta mucho que los traigan. La meta es aplicar un total de 1.500.000 dosis en todo el país en una campaña masiva de 4 semanas. Sin embargo, al ritmo actual de vacunación se podría demorar al menos 3 semanas más. Las campañas se mantienen en todos los centros de salud sin cita previa para la población de riesgo que ha sido vacunada en años anteriores. Y cambiamos de tema, y es que este miércoles 14 de julio se efectuará el apagón de las señales analógicas de televisión desde el Cerro Buenavista, generando cambios a los usuarios de televisión abierta y gratuita de Quepos, Osa, Parrita, Pérez Celedón, entre otras comunidades. Así lo había informado el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MICIT. Con esto, esta zona del país migrará a la televisión digital a partir de esa fecha. Para ampliar sobre el tema está con nosotras Angélica Chinchilla, directora de Evolución y Mercado de Telecomunicaciones del MICIT. Muy buenas tardes, doña Angélica. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Para iniciar sería importante explicar que a partir de hoy las señales de televisión analógica en esos sectores del país dejarán de emitirse por completo. Dar ahí el detalle. Exactamente, vamos a ver, este 14 de julio, a ser la medianoche, pues estarán cesando ya las transmisiones analógicas de la televisión abierta y gratuita, es decir, pasaremos ya a la televisión digital. Este cambio, pues lo que implica es realmente un cambio tecnológico en el que los habitantes de la zona aledañas al Cerro de la Muerte van a vivir la misma experiencia que ya se vive en el área metropolitana. Recordemos que en el año 2019 se llevó a cabo el apagón de las transmisiones analógicas desde el volcán Irazú, y este proceso pues es un proceso progresivo y nos encontramos ahora pues en esta segunda fase. En este momento pues trabajando efectivamente para lograr completar el cese de las señales analógicas desde lo que se conoce como el Cerro de la Muerte, o también se le conoce como Cerro Frío y Cerro Buenavista. Y el próximo 22 de septiembre pues estarán cesando las transmisiones desde el Cerro Amigos, ubicado en la zona de Monteverde, que sería a la región norte. Ahora, para dejar claro y reiterar, doña Angélica, si la persona no tiene un televisor con un sistema japonés brasileño o bien un convertidor, no podrá sintonizar o recibir la señal digital. Es correcto, para recibir la señal digital, las personas tienen que contar ya sea con un televisor que cuente con el estándar japonés brasileño, que es el estándar que seleccionó el país, y una antena externa de techo para lograr captar las señales de mejor manera. La idea de esta antena, ¿verdad?, es que pueda captar las señales que sean tanto UHF como VHF, es decir, que si la antena que actualmente cuentan capta las señales desde el canal 7 hasta el canal 51, esa antena les va a funcionar. Si actualmente no les capta la totalidad de estas señales, entonces sí habría que hacer un cambio de antena. En caso de que los hogares no tengan un televisor con el estándar japonés brasileño, no es necesario botar el televisor o cambiar el televisor, únicamente se requiere un convertidor de señal digital que se instala desde la antena al convertidor y al convertidor al televisor. Funciona con cualquier televisor, ya sea de los más viejitos, de los que conocemos como cajón, o las pantallas que tal vez no tienen en este momento incorporado el estándar seleccionado por el país. Sí, les hacemos el llamado a la población efectivamente para que puedan estar listos, porque a partir de la medianoche de hoy ya no se estarían recibiendo más las señales analógicas, es decir, si no cuentan con el estándar incorporado dentro de su televisor o bien con el convertidor de señal y la antena externa,
pues ya no podrán recibir las señales de la televisión abierta y gratuita. Es importante también acotar que este cambio solo afecta a las personas usuarias de televisión abierta y gratuita, es decir, los que pueden ver los canales nacionales con solo encender el televisor. No afecta a aquellas personas que en este momento reciben la televisión vía paga, es decir, modalidades como satelital, televisión por internet o cable. Solamente a los usuarios que ven los canales nacionales, principalmente. Ahora, doña Angélica, ¿pueden existir hogares que no tengan condiciones para acceder a una de estas opciones, ya sea el cable o el convertidor? En estos casos, ¿cómo procede para que puedan recibir las señales digitales? ¿Hay alguna colaboración por parte del Estado? Tal vez reiterarlo. Sí, claro que sí. Parte de este proceso de transición pues es una articulación que no solamente se relaciona con los concesionarios de televisión, sino que también con otros actores públicos y sociales, y en este caso para las poblaciones que presentan alguna situación de vulnerabilidad socioeconómica, el Instituto Mixto de Ayuda Social ha dispuesto un presupuesto para la atención de poco más de 2.600 familias que están incorporadas en la estrategia Puente al Desarrollo. Entonces, el IMAS está en este momento pues contactando a las familias que califican para recibir este beneficio para que puedan completar la información y realizar todo el proceso y recibir este subsidio de manera que puedan adquirir el convertidor de señal digital para recibir la señal de la televisión abierta y gratuita. Muchísimas gracias, doña Angélica, por habernos dado esta información tan importante de los vecinos de esta zona y que no se asusten y que más bien tengan la información necesaria. Exactamente, más bien muchísimas gracias, y también pues recordarles a las personas que nosotros tenemos abiertos varios canales de comunicación, entre ellos la línea gratuita 800 ahora TVD, que el número es 800-2467-2883. Ahí nos pueden también enviar sus consultas y estamos atendiendo, o bien el correo electrónico consultas.tvdigital@telecom.go.cr y a través de todas nuestras redes sociales. Es muy importante que la población pues esté preparada para este cambio, que es muy valioso, porque les va a permitir efectivamente una mejora en cuanto a la imagen, en cuanto a la cobertura y en cuanto a el audio que se recibe en este momento, los contenidos a nivel nacional. Muchísimas gracias, doña Angélica. Linda tarde. Igual, conversábamos con doña Angélica Chinchilla, quien es del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y nos amplía precisamente sobre este apagón digital que tendrán los vecinos de la zona del Pacífico. Y hasta ahora, nuevamente, o más bien cambiamos de tema, y es que hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al cacomixtle. A pesar de que son especies salvajes, este simpático animal que vive en México y Centroamérica es fácil de domesticar. ¿Se imagina usted caminar de noche y de repente se le atraviese un animalito que no conoce? Probablemente uno sufriría de un susto mortal. Hoy en nuestra sección Animales en Libertad hemos invitado al cacomixtle. Este animalito, que podría describirse como una mezcla entre medio roedor y medio felino. En realidad se le ha asociado a este tipo de animales debido a su apariencia. Inclusive en las crónicas de conquista escritas por Sahagún lo identifica como un gato salvaje. Debido a los cambios climáticos y a la deforestación, han migrado a otros lugares. Por esta razón los encontramos en el centro y sur de México, además de una buena parte de Centroamérica. Sus madrigueras las hacen en huecos de árboles entre rocas y raíces. Esta especie es una gran escaladora, pues sus tobillos pueden rotar hasta 180 grados para permitirles trepar grandes alturas. Son animales solitarios y de hábitos nocturnos. La época de reproducción es de febrero a mayo,
La gestación dura aproximadamente 8 semanas y los nacimientos se dan entre abril y junio. El tamaño de la camada varía entre 1 a 4 crías. Tienen una forma muy particular de comunicarse. Generan sonidos similares a los chirridos de los mapaches y una especie de ladrido que utilizan para cazar, ahuyentar y también para aparearse. Vamos a una pausa, pero al venir vendremos con la información de que la iglesia prepara actividades litúrgicas en las cuales podrán participar los feligreses que por segundo año consecutivo no tendrán la tradicional romería en la Basílica de Cartago. La información en vivo después de la pausa. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. Les invito a gozar de Buena Vida, el programa para la persona mayor que mejorará su calidad de vida por medio de nuevos conocimientos y aprendizajes. Estimulará su mente y mejorará su autoestima. Buena Vida. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Esta semana en Animales Políticos, partidos políticos, fundamentales y en crisis. El domingo 18 de julio a las 7 de la noche y el martes 20 a las 8:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13 presentamos Amores y Boleros, un hermoso espectáculo donde se le hace honor a este género musical y de la danza popular. Este domingo 18 de julio a las 2:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED. Y continuamos con las informaciones y aunque por segundo año consecutivo este 1 de agosto no habrá romería debido a la pandemia, la Iglesia Católica dio a conocer este miércoles las actividades litúrgicas, académicas y de reflexión en las cuales los feligreses pueden participar. La periodista Katia Meneses nos informa en vivo desde la Basílica en Cartago. Buenas tardes, Katia, adelante. Muchas gracias, buenas tardes, un cordial saludo para ustedes y para todos los que nos acompañan. Efectivamente, este año tampoco habrá la tradicional romería que hacemos los feligreses cada 1 de agosto, sin embargo, habrá una romería virtual y también dentro de todo lo que es virtual habrá actividades religiosas. Es decir, usted podrá tomar esta aplicación y poder acompañar a todas las actividades religiosas, pero que sean ellos mismos quienes nos digan cómo está destinada la logística. Bueno, reiterando el llamado de los obispos de la Conferencia Episcopal para que no se realicen peregrinaciones, hemos preparado un programa basado principalmente en celebraciones litúrgicas, académicas, actividades de reflexión y también estamos poniendo a disposición de los fieles algunas herramientas tecnológicas, principalmente una aplicación llamada Mi Negrita, que ya está disponible para que los fieles la puedan tener ahí en sus teléfonos, desde la cual podrán hacer un tipo de caminata virtual, una romería online, así le hemos llamado, y donde encontrarán distintos recursos también para vivir sus celebraciones desde sus hogares. También es importante recordarle a los fieles que durante estos días, desde el 23 de julio hasta el 2 de agosto, la Basílica de los Ángeles no tendrá un ingreso
como habitualmente se tiene. Habrá que hacer una reservación de los espacios para participar de las celebraciones eucarísticas y no habrá visitas con el templo abierto durante el día. Únicamente se podrá ingresar para las celebraciones, repito, con previa reserva del espacio. Es importante saber, como lo indicaron en la conferencia, se le insta al costarricense no hacer la romería hacia la comunidad de Cartago, la provincia de Cartago. Esto ya que no van a haber planes operacionales durante todo este periodo, ¿verdad?, de la novena, del 23 hasta el 2 de agosto. No van a haber puestos de carretera por parte de la Cruz Roja costarricense, pero sí estaríamos pendientes con los recursos ordinarios a responder en caso de una emergencia. Se les insta que si llega a suceder alguna emergencia realicen el llamado por medio del 911, pero volvemos a repetir, la Basílica de Los Ángeles va cerrada, las actividades son debido con el aforo y todo esto regido bajo los lineamientos del Ministerio de Salud. Entonces lo que hacemos es tratar de convencer a la gente, de informarla debidamente, de anticipar cualquier circunstancia, de mantenernos en estrecha comunicación con las autoridades de la iglesia, con las autoridades del tránsito, con las autoridades de Cruz Roja y de cualquier otro tipo de institución y con ellos igualmente pues buscar generar las condiciones para que no se comprometa la salud de absolutamente nadie. Nosotros somos muy respetuosos de la fe de las personas, pero en acatamiento de las disposiciones que la misma iglesia está disponiendo y en recomendación del Ministerio de Salud, pues coadyuvamos a que evitemos más contagios. Tal y como lo dijimos anteriormente, hay una aplicación para que usted pueda realizar la romería virtual desde esta aplicación y también para que pueda disfrutar y aprovechar las actividades religiosas, pero que sea el profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica quien nos comente de qué se trata. Un extracto de esta aplicación. La modalidad de la romería virtual, usted descarga su aplicación Mi Negrita en la aplicación, en la store, en la tienda de Google o en la tienda de Huawei, ya está disponible. A partir de la próxima semana en iOS, busca la aplicación Mi Negrita y la descarga. Se inscribe en la aplicación y existe una sección donde dice Mi Romería. En la romería, la aplicación le va a contar los pasos. Entonces usted le dice, yo voy a simular que voy a caminar desde San José hasta Cartago. Y entonces le dice, tiene que caminar, no sé, 12,000 pasos. Y entonces usted agarra su celular y se va caminando alrededor de su casa, sin salir, sin arriesgarse, sin poner en riesgo a nadie más por el COVID. Y le ofrece a la negrita esa caminada. Es lo mismo que hacer la romería, pero sin poner en riesgo a la población. Entonces, con esta forma, usted puede vivir la experiencia de la romería, el celular lo acompaña en el proceso y usted luego si quiere compartirlo con la gente o lo publica en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram. A pesar de que muchos esperaban de que se normalizara ya para este año la tradicional romería, esto con el fin de hacer su agosto, los cartagineses apoyan de que no se realice y que se realice virtualmente, esto debido a la COVID-19 que ha generado bastantes muertes en este lugar. De la Basílica, pienso que está perfecto. Sí, desde luego, porque debemos asistir a los actos litúrgicos, ¿verdad? Y participar y que sean transmitidos por televisión, que es como la mayoría del país los ve. Bueno, me parece algo, tengo entendido de que viene la diócesis de cada región. Digamos, viene la diócesis de Pérez Celedón, Tilarán, pero solamente, digamos, ellos, por el aforo. Pero sí, me parece bien, por el momento. Ya esperar a ver si ya el año entrante sí va a haber romería. Desde la muy noble y leal ciudad de Cartago, informó Katia Meneses, Costa Rica Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestra compañera Katia Meneses por este informe desde Cartago y también reiterar, no habrá romería, es el llamado Ministerio de Salud de la Iglesia, sin embargo sí la habrá de fe y mediante la aplicación que ya ella nos mencionaba. Muy buenas tardes, gracias por continuar con compañía de Costa Rica Noticias. Vamos con información de los deportes. Celso Borges está a tan solo 5 juegos de igualar el registro de partidos clase A que dejó desde el 2009 Walter Centeno.
Además de Borges, Ruiz y Campbell establecerán números históricos en esta Copa y en las eliminatorias. Celso Borges ya tiene 13 años de carrera con la selección nacional. El volante debutó en 2008 con el equipo de todos y desde entonces acumuló juegos de todo tipo, desde amistosos pasando por Copa Suncaf, Copa de Oro, Copa América, hasta llegar a la consagración con 2 Copas del Mundo. El volante tiene 130 juegos clase A y está a tan solo 5 de igualar el registro que dejó Walter Centeno, quien en 2009 salió del plantel patrio tras un brillante recorrido de 14 años con la divisa roja. Es decir, contando la actual Copa de Oro y las eliminatorias hacia Qatar 2022 que arrancarán en septiembre, Borges pasaría a Centeno con un año menos de integrar la selección. Así está el registro actual de los ticos con más presencias clase A. Walter Centeno se quedó en 135 partidos desde el año 95 al 2009. Celso Borges acumula 130 desde el 2008 al presente. El retirado Luis Marín jugó 126 partidos clase A de 1993 al año 2009. Brian Ruiz, quien actualmente está en la selección y podría también montarse en el podio de jugadores con más partidos clase A, tiene 125 desde el año 2005. Rolando Fonseca entre el año 92 y 2011 jugó 110. Con 109 aparecen Álvaro Saborío y Mauricio Solís, el primero del año 2002 al 2019 y el segundo del año 93 al 2006. Michael Umaña jugó 102 partidos del 2004 al 2017 y Joel Campbell llegará a su partido número 100 en la Copa de Oro cuando juega ante Surinam, en un recorrido que le ha llevado por espacio de 10 años desde el 2011 a la fecha. La crisis social que desde hace unos días se vive en Cuba también afecta a futbolistas. El delantero Marcel Hernández usó las redes sociales para mostrar su preocupación por un posible arresto de su padre. La pretemporada no está siendo el mejor momento para el delantero de alajuelense Marcel Hernández. Al hecho de que no pudo viajar con el equipo a la gira por Estados Unidos, se une una preocupación más grande, el miedo a que su papá sea detenido en Cuba. El pasado domingo iniciaron una serie de manifestaciones en la isla que ya reportan un fallecido y más de un centenar de detenidos, entre ellos una periodista. El régimen cubano respondió a la revuelta bloqueando el acceso a internet, el cual ya fue restablecido, pero mantiene bloqueado el acceso a redes sociales. El delantero Manudo manifestó su preocupación porque su padre sea enviado al ejército cubano, o, peor aún, que sea detenido. Necesitamos ayuda. Nuestras familias, amigos, nuestro pueblo sufre. A mi papá lo quieren mandar a la primera línea de defensa. Si se rehúsa, lo llevan preso. Por favor, ayuda, escribió el atacante en la red social Instagram. Hernández tiene impedimento de salida del país debido a una causa penal por violación que no ha sido resuelta. Por esta razón no pudo viajar con alajuelense a la gira por Estados Unidos, donde perdió 2 veces por la mínima ante el DC United. Marcel dejó su país en julio del 2015, cuando emigró a Antigua y Barbuda para jugar con el Hoppers FC. En marzo del 2016 viajó a República Dominicana, donde militó con el Moca FC, el Barcelona Atlético y el Cibao, antes de fichar por Cartaginés en julio del 2018. Tras 5 excelentes torneos con los brumosos, fue fichado por alajuelense en enero del presente año. Por el momento eso es todo en la información de los deportes. Melissa, en la noche tendremos más información. Muchísimas gracias, Kenneth, que tengas una linda tarde. Igualmente, buenas tardes. Hasta ahora hacemos una pausa, pero venimos con información internacional. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¡qué! ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. En conmemoración de la anexión del partido de Nicoya, UNED presenta Una fiesta en Liberia, segunda parte, un documental dedicado a la Pampa Guanacasteca, su historia y tradiciones. Eso es vivir en el campo, es paz, es tranquilidad. Miércoles 14 de julio a las 8:30 de la noche, con repetición sábado 17 de julio 4:30 de la tarde, por 13. Costa Rica Televisión.
Hola, soy Joselito Centeno Araya, de Barranca, Punta Arenas. Mi canción titulada Costa Rica suena así, y te hago la invitación para que sintonices Audiotopía Bicentenario. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En el ámbito internacional, una nueva ola de calor e incendios obligan a las autoridades del oeste de Estados Unidos a racionar la energía eléctrica a sus habitantes. Incendios forestales azotan el oeste de Estados Unidos. California, Oregón, Arizona y Idaho sufren múltiples incendios avivados por una nueva ola de calor y el aumento de los vientos. Unas 60,000 hectáreas se convirtieron en ceniza a causa del llamado Bootleg Fire en el estado de Oregón. El complejo Bedworth, una combinación de varios incendios provocados por rayos, arrasó ya más de 36,000 hectáreas. Las autoridades informaron de la destrucción de viviendas en varios pueblos. También se emitieron órdenes de evacuación al sur del famoso Parque Nacional de Yosemite en respuesta al River Fire que empezó el domingo. Ante estos récords de temperatura, las autoridades solicitaron el lunes a los habitantes de California reducir el uso de electricidad por las tardes en un esfuerzo de racionar voluntariamente su consumo. Y el Papa Francisco salió este miércoles del Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado del colon el 4 de julio. Esta es la primera cirugía importante que se le practica al pontífice desde su elección en el 2013. El Papa salió el miércoles del hospital. Francisco se había sometido el 4 de julio a una cirugía programada en la que se le extirpó una parte del colon. Fue la primera operación importante desde que fue elegido pontífice en 2013. Durante su internación, el Papa siguió la actualidad internacional, envió mensajes de pésame tras el asesinato del presidente de Haití y defendió el derecho a la salud gratuita para todos. También celebró el Ángelus Dominical desde el balcón del hospital, visitó a los enfermos de cáncer que se encontraban en su mismo piso y celebró varias misas en una capilla con los médicos y el personal que lo atiende. Francisco deberá descansar durante todo el mes de julio dentro del Vaticano, ya que no tiene programadas audiencias generales los miércoles ni encuentros oficiales. Según la agenda, celebrará los Ángelus del domingo desde el Palacio Apostólico de la Plaza de San Pedro. Francisco tiene programados una serie de viajes al exterior este año, entre ellos uno en septiembre a Eslovaquia con una etapa de pocas horas en Hungría. También prevé viajar en noviembre a Escocia para la Cumbre Mundial sobre el Clima. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar con estas y otras informaciones. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.